Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de un tema fascinante, las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias son los estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable. Estas creencias se expresan mediante afirmaciones y pueden estar presentes a través del diálogo interior, ese diálogo interno que es constante, conversaciones en las que expresamos a otros nuestros, estados de creencia, damos nuestros puntos de vista y también por medio de imágenes, por recuerdos o ideas que estamos vislumbrando como la realidad, a causa del autoconcepto o el estado que hemos asumido previamente, porque eso es lo que creemos, es algo que es aceptado. Si analizamos bien que las creencias son estados que suponemos, que es otra manera de decir asumimos, porque suponer y asumir es exactamente lo mismo. Entonces podemos ver claramente que una asunción intencionada o consciente es algo que perfectamente genera una nueva creencia o suplantar a otra creencia. Simplemente es quitar una y poner otra. Hay una forma para hacerlo y lo vamos a ver más adelante. Entonces, quiero hablarte de que las creencias no están escritas en piedra, es decir, no es algo que es inamovible o impenetrable o no puedes llegar nunca a donde se encuentran, que es a nivel inconsciente, porque una vez que son aceptadas como la realidad, se van al archivo principal, que es en ese aspecto de la mente muy interno, que es el inconsciente. Entonces, podemos ver claramente que una asunción intencionada o consciente es algo que perfectamente genera una nueva creencia, por lo cual, si estas creencias no están escritas en piedra y solamente están guardadas, entonces podemos trabajarlas porque solamente vienen a la luz, salen a relucir al exterior cuando son activadas para confirmar que algo existe en nuestra realidad. Es como para generar coherencia mental de que lo que yo creo lo veo exteriorizado, para no volverme loco pensando de que creo una cosa pero aparece otra. Eso no es coherente. Y la ley de asunción, que es la que rige todo esto, que es la ley de causa y efecto que también está dentro de la ley de asunción, no puede permitir que tú lo que sientes y pienses que es real no sea lo que veas exteriorizado. Entonces, para manifestar un deseo, a pesar de saber que tienes una creencia en contra que te limita y que quieres realizar su logro, tenemos disponible nuestra imaginación. A través de imaginar, asumimos las cosas deseadas y es como las manifestamos constantemente y sin cesar. Esto es un trabajo permanente, continuo, que está dentro de ese estado de creencias que te comento que está en el inconsciente, están guardaditas allí y van a salir cuando tengan que salir porque son llamadas por nosotros de acuerdo al estado que estamos ocupando. Entonces, tanto inconscientes como conscientes, estas van a ser siempre llamadas por nosotros. Pero muchas personas que hablan conmigo me preguntan, ¿cómo sé que tengo una creencia en contra de lo que yo ahora deseo? ¿Cómo saber si hay una negación de mi parte? Si tengo cierta adversión al creer que eso es cierto o sencillamente no me estoy dando la posibilidad de vivir esa experiencia porque no lo creo posible. ¿Cómo hago para saberlo? La respuesta a esa pregunta es realmente simple y además es coherente con tu actividad imaginativa porque te puedes dar cuenta qué piensas sobre eso y al hacerte consciente de lo que tú sabes que piensas sobre eso, entonces tú sabrás si te apoyas como algo que crees o no crees. La respuesta siempre está dentro de nosotros, no afuera. Las personas buscan ver afuera cosas que te lo muestren, pero realmente es dentro de ti que puedes razonarlo y comprenderlo, porque lo que sientes es algo que no se finge, es algo en lo que tú crees y ahí está para mostrártelo. Otra manera simple de darte cuenta es que no estás experimentando el estado deseado. Y eso quiere decir que a pesar de que lo deseas, aún no se manifiesta. Es algo que lo deseas, pero no lo ves ocurrir en tu mundo tridimensional. Entonces debes saber que no experimentamos lo que queremos, sino lo que creemos que es verdad o lo que crees sobre eso. Por ello, si quieres algo, pero no ves que se logra básicamente en tu mundo, no lo ves a ocurrir, es porque tú no lo crees. Sencillo, no lo crees.
Pero no te preocupes, porque la solución a esta creencia la tienes tú y también la tienes sin ninguna duda para resolverlo. Lo vas a ver ahora mismo, te lo voy a explicar. Pero antes te diré lo que es el deseo, porque el deseo es un estado que anhela ser expresado por ti desde tu imaginación para ser exteriorizado. Es algo que viene de nuestra yosoidad, un estado de conciencia más elevado. Es algo de lo cual te haces consciente y puedes sentirlo como tu nueva realidad. Y eso ya existe, solo debes asumirlo en la imaginación y así se manifiesta cuando corresponda. Pero ¿qué ocurre cuando, a pesar de que lo deseo, no lo veo exteriorizado? Una vez que lo imagino, ¿qué es lo que debo hacer para que, a pesar de que yo me lo imaginé correctamente, no veo que ocurra? ¿Qué debo hacer? Aquí hay dos posibles respuestas. Una, que aún no has cambiado tu creencia limitante al estar imaginándolo, y ya te voy a hablar de lo que podemos estar haciendo erróneamente para que eso sea así. Y la número dos es que aún no es tiempo de su manifestación. Ya lo has sembrado y ahora debes esperar la cosecha. Si no has visto la conferencia de tiempo de siembra y cosecha de Neville, te invito a que la veas, te la dejo en la cajita de información, porque ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas que Neville explica para que profundices un poco más en este tema de lo que es el momento en que implantas una semilla de una nueva creencia, imaginando un hecho como tu nueva realidad, de acuerdo a tu deseo, y el tiempo que va a pasar hasta que lo veas ya en la cosecha, que es el resultado de esa causa interna de haberlo imaginado, que es el efecto externo de su manifestación en el mundo físico. Ahora bien, te di dos respuestas. Una, que aún no has cambiado la creencia limitante imaginando, y la otra, que aún no es tiempo de su manifestación. Esas son las dos posibles causas de que aún no lo ves afuera en el mundo exteriorizado. En la respuesta 1, la imaginación, te quiero complementar, crea la realidad. Y como el sentimiento de aceptación de que tu deseo ya es un hecho, es fundamental para cambiar la creencia que te limita básicamente, lo que debes es seguir asumiendo hasta que no tengas dudas y sepas que has aceptado, y eso es tu fe. Y es una fe inquebrantable. Inquebrantable significa que nada puede hurgar sobre eso para cambiar el sentimiento de aceptación. Eso es fe. Lo aceptas sin aún verlo. Ahora bien, para que sepas si estás en ese punto, simplemente te das cuenta que no cuestionas la aparición, que no estás pendiente de qué va a ocurrir y quedas en un estado asumido, un estado de asunción. Y para que sepas que es un estado de asunción, es un estado elevado. Entonces, si recuerdas al principio te dije que los deseos son estados que anhelan que sean asumidos, que sean elevados. Una vez que lo elevas, que es imaginarlo y aceptarlo como un hecho, entonces lo has asumido, lo has elevado. Y eso es lo que se necesita para su manifestación. ¿Ok? Entonces, cuando haces eso así, tú no vas a cuestionarte la aparición de eso, y quedas entonces en ese estado. Internamente has entrado a ese estado, porque todos los estados ya existen, no tenemos que crear nada y simplemente entramos al estado. ¿Qué ha pasado allí? Que has cambiado la creencia de que eso ahora no existía en tu mundo a la creencia de que ahora sí existe. Y la evidencia está en eso que viviste en tu imaginación, que es tan real que puedes percibir sentimientos, emociones que genera el estado de vivir en primera persona eso que tú sentiste cuando lo imaginabas. Entonces allí tú tienes claramente que es un sentimiento que se aferra y se asume y se eleva, se queda como un hecho para ti, no lo juzgas. Te voy a dar un ejemplo para que te familiarices un poquito más. Cuando tú te vas a comer, que sabes que llegó la hora de la comida, tú ya sabes que tu almuerzo está allí. En cualquier momento lo vas a comer, pero ¿eso qué es? Es certeza, es saber que eso seguro está allí. Puede que lo huelas, puede que percibas el ambiente, que ya se acerca la hora de comer, sin embargo no has visto la comida, pero tú tienes la certeza que la comida está allí. Entonces, a pesar de que no lo ves, sabes que está, y no está en los previos con ansiedad, ni sientes la necesidad de verlo, porque si no lo ves crees que no vas a comer. Nada de eso ocurre porque sabes que está allí. O sea, es como que
intrínsecamente eso para ti es un hecho y no lo juzgas. No juzgas quién va a poner la mesa, cómo va a llegar la comida, quién la compró, quién la hizo. Simplemente está allí. Y eso es fe. Ese es un estado de fe. Entonces, que ya sabes qué es, no lo esperas ni nada, simplemente va a llegar el momento en que tú vas a realizar la acción. Entonces te ocurre una especie de confianza y tranquilidad que Neville lo ve como una sensación de alivio, de ya ser, estar o tenerlo. Eso es en el caso número 1. En el caso número 2, cuando ya sembraste esa semilla, tu fe no te pide ir a ver si ya está allí, simplemente lo sabes. Y luego se apodera de ti una paz que impide sentir que tengas esa sensación de espera. Pues ya tú no esperas nada. Lo que ya sabes que tienes y su momento siempre será el correcto, porque ya sabes que está allí. No lo estás esperando. No se puede esperar lo que ya tienes. Entonces sabes que el tiempo es correcto cuando tenga que ocurrir, porque Dios no se equivoca. Siempre da al hombre lo que el hombre se da primero a sí mismo. Si tú imaginaste y sentiste eso como la realidad, ya eso se plantó. La semilla ya entró en la tierra, ya está en proceso de cosecha. Simplemente en algún momento la cosecha estará lista y esa parte no la tomamos nosotros en cuenta, pues no nos corresponde. Entonces, quiero hablarte de que las fuentes de las cuales provienen las creencias son muy variadas. De muchas formas nosotros hemos adquirido creencias. Hay dos tipos básicamente y como digamos primordiales, que es las externas, que son aquellas que se originan en explicaciones culturales recibidas por la interpretación y comprensión de ciertas cosas que acaecen en nuestra vida y la comprensión determinada de ciertos discursos que también escuchamos de otras personas por parte de quienes nos vieron crecer y nos dieron fundamentos para asumirlos, por las experiencias de ellos, que son inculcadas como nuestras. A pesar de que no hayamos vivido muchas cosas, las creemos porque personas de autoridad o de amor hacia nosotros nos inculcaron eso como la realidad, como la verdad. Aunque no esté comprobado por nosotros, inconscientemente se guardaron allí y en su momento, como es una creencia que tenemos, empiezan a ocurrir experiencias para que, si recuerdas lo que te dije anteriormente, la ley de asunción es coherencia. Entonces, si yo creo en algo, aunque yo no lo haya vivido, pero me lo dijo alguien que me quiere, en alguien que yo creo y respeto, entonces en algún momento yo voy a haber exteriorizado experiencias en mi mundo físico de acuerdo a eso que he creído, aunque yo no lo haya vivido. Y esa es una forma de sembrar creencias. Aunque no las hayas vivido tú, las vivió otra persona, tú las creíste y eso va a aparecer en tu mundo porque es una ley, es la ley de asunción. Todo lo que crees verdad, va a haber una experiencia sobre eso. Y las experiencias pueden ser diferentes, pero siempre van a dar como resultado el mismo sentimiento. El sentimiento es como el marcador que define el tipo de sensación que has tenido para vivir esa creencia en tu mundo físico. Primero se vivió imaginativamente de forma inconsciente. Luego tenemos la otra opción de las creencias que son las internas, que es cuando surgen del propio pensamiento, experiencias y convicciones, consecuencias de imaginarlas posibles. En este caso, la ley de asunción nos dice que esa es una forma de crear nuevas creencias, asumiendo, elevando el estado, entrando en ese estado y permaneciendo allí, generas nuevas creencias internamente que se guardan subconsciente. Y ese subconsciente, una vez que son aceptadas por el consciente que las imagina, tiende a guardarlas y a asumirlas, porque él no protesta, no interfiere si eso es verdad o es mentira, si te lo estás imaginando, está ocurriendo, ¿qué está pasando? Simplemente dice, ok, esto tú lo crees, esto tienes que vivirlo, y va inmediatamente a objetivarlo en tu mundo. Y ya sabemos que a partir de allí nosotros no participamos, porque solamente Dios sabe en qué forma y cuándo va a suceder. Entonces, la pregunta que te tienes que estar haciendo para resumir un poco más esto es, ¿cómo crear una nueva creencia? Y la estrategia más potente para cambiar las creencias, esas que no queremos, es la experimentación personal del deseo como la nueva realidad. Podemos hablar de experiencias emocionales correctivas cuando experimentamos en primera persona la escena donde ya somos lo deseado, lo cual hace que nuestro modelo de realidad cambie mucho más rápido. Y hablamos de la realidad física,
que primero se vivió como la realidad imaginativa, porque todo lo creado primero fue pensado, creído, asumido y luego manifestado. Entonces, esto es algo que todos podemos comprobar, tanto en deseos que son aceptados por nuestra mente, que no hay ningún tipo de interferencia por parte nuestra, como en los que no lo son, según nuestras creencias. Claro está, que en ningún caso son impedimentos cuando tú sientes que hay cierta resistencia de tu parte por creencias que a lo mejor fueron escuchadas cuando niños, están guardadas allí y la mayoría de ellas tienen que ver con el dinero, las relaciones, la forma de ser de las personas. ¿Por qué? Porque la manera como tus padres veían el mundo te lo inculcaron a ti. Tú lo guardaste como una semillita que fue germinando en la medida que tenías la edad para estar experimentando esas sensaciones y por supuesto la viviste en función a las creencias que ya tenías. Entonces, como dijimos, la ley es coherente, la ley de asunción es total coherencia, por lo cual si tú lo creíste en algún momento, lo experimentaste. Pero el hecho que lo hayas experimentado no quiere decir que eso está escrito en piedra, como dijimos antes. Es una cosa que tú puedes ir cambiando a partir del momento en que tienes dos maneras de hacerlo. Uno, a través de la revisión, cuando eres consciente de que viviste esa escena y lo creíste de tal forma que para ti eso es inamovible, pero realmente lo puedes mover al cambiar el sentimiento, viviendo la escena nuevamente como algo que está ocurriendo ahora, como tu realidad en la imaginación. Como sabemos, tu consciente lo asume, lo vive allí en la imaginación y el subconsciente, que es el que lo va a ejecutar luego para que eso suceda en nuestro mundo físico, no va a poner objeción, simplemente dice, ok, lo que pasó fue esto, aunque no haya sido así, tú pones esa nueva imagen y esa imagen genera un sentimiento porque lo vives en primera persona. Entonces, Neville cita que la imaginación crea la realidad y esto se fundamenta en el mismo hecho de que es así como podemos asumir un hecho como real antes de que ocurra, dando paso a su manifestación, para lo cual nos invita a realizarlo para llegar a la autodemostración, que todo aquello que asumes lo ves ocurrir en tu vida. O sea, es un hecho, no es solamente teoría, tú lo puedes comprobar y cuando tú quieras, porque esto está ocurriendo constantemente, solo que eres inconsciente de eso. Al hacerte consciente, entonces ya empiezas a comprobarlo. Ahora, con relación a las creencias que no apoyan nuestro deseo, pues nos impiden manifestarlo, ¿cómo sabemos que existen? Esa es una pregunta constante, repetitiva. ¿Cómo sé yo que tengo creencias que no apoyan mi deseo? Entonces, para que se pueda manifestar. Y básicamente porque no ves su manifestación. Por mucho que hagas cosas, tú no ves su manifestación. Así actúes como actúes en el mundo físico. Si internamente tú no crees que eso es posible, tú no crees que es posible que te den un crédito bancario porque no tienes, digamos, el sustento para poder ser una persona acreditada por un monto equivalente al que tú quieres. Como tú piensas que eso no es posible, básicamente hay una ley que es de causa y efecto. Tú eres la causa interna, el pensamiento y el sentimiento, y el efecto es que no te dan el crédito porque tú no lo crees. Si tú quieres un crédito, aún no teniendo las bases para hacerte acreedor de él, simplemente imagina que te lo dieron sin estar pensando cómo va a pasar esto, sino simplemente vívelo en tu imaginación y verás cómo el crédito aparece. Esto no lo estoy inventando yo, esto ha sido mucha gente que me lo ha manifestado, que me han dicho que no tenían base para un crédito y le dieron el crédito. Créditos en base a nada se los dieron. Y aunque a ti te parezca increíble, es algo que ha ocurrido. Entonces, no me creas a mí, simplemente ve a tu imaginación, pon allí la escena, vívela en primera persona de aquello que tú deseas como la realidad, sin querer saber cómo van a ocurrir las cosas, para que tu mente consciente no interfiera y cambie la semillita que ya sembraste de eso que viviste previamente en la imaginación y entonces no difiera del resultado esperado, que es de que te den el crédito. Si interfieres pensando, no, esto no va a poder ser, es que ¿cómo va a ser eso posible? Ahí estás cambiando el sentimiento y por lo tanto también vas a cambiar la asunción, porque lo que estás elevando ahora es un sentimiento de que eso no es posible y tal cual así va a ser, no va a ser posible. Por eso es importante ponernos a prueba para darnos cuenta que esa creencia, aunque yo no crea que eso es posible, simplemente lo vivo en mi imaginación con tal realidad en primera persona para poder generar la sensación, los sentimientos, porque si te ves como un espectador que estás viendo una pantalla de cine,
Simplemente estás viendo una película que se está desarrollando de acuerdo a un guión, pero tú no la estás interpretando, te estás viendo interpretarla. Y ese es el error. Tenemos que entrar en la pantalla donde está sucediendo la obra, donde está la escena desarrollándose y tú participar de ella con toda la vivacidad sensorial que genera en ti los sentimientos de que eso está ocurriendo, y ahí está la aceptación. Entonces, quiere decir que lo que he estado negando, básicamente, a pesar de procurar imaginarlo como un hecho, si yo lo estaba negando, no lo voy a ver ocurrir. Pero que al no ser conscientes tú de ello, estás cambiando la idea, que es lo que acabo de explicar. Y básicamente todo lo que estos procesos están haciéndose inconscientes, tú puedes luego racionalizarlos, cambiarlos, haciéndote consciente de ello y evitando que tu mente genere entonces ideas en contra. Y esto es haciendo hábitos para una mente disciplinada, es lo que llama Neville la dieta mental. Y si aún no lo eres, no tienes una mente disciplinada, corre a crear ese hábito de disciplinar tu mente, pues ahí está la clave para que tú no interfieras con los resultados de aquello que estás cosechando. Porque básicamente cada vez que lo niegas, lo que hace es sacar la semilla y poner otra, sembrando lo que no deseas por tus miedos, permitiendo entonces que lo que se coseche sea lo que luego pensaste en contra del deseo. La creencia que tienes de que no es posible se cambia imaginando con constancia. Ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero es importante que te des cuenta que debes hacerte cada vez más consciente, es decir, darte cuenta de dónde tienes tus pensamientos y qué estás sintiendo. Mira, tu conversación interna es el resultado de tus creencias, así que te puedes dar cuenta por lo que te estás diciendo, y según la intensidad y frecuencia de esas conversaciones sobre el mismo tema, sobre el mismo punto, tú estás generando tu estado de ánimo, por lo cual hace que asumas de manera inconsciente eso que te lleva a sentir como la realidad aceptada. Si tu estado de ánimo está cabizbajo, no te sientes feliz, estás como en un estado de preocupación y no sabes lo que te pasa, es porque estás en ese estado de inconsciencia pensando constantemente lo que no deseas y le estás dando poder, porque también en ese momento inconscientemente estás imaginando. ¿Y qué estás haciendo? Sembrando la semilla, cosechando lo que no quieres. Entonces, si en la noche vas e imaginas y sientes esa realidad y siembras la semilla y se empieza a cosechar, pero luego en el día cambias, es como cuando contratas a un chofer y le dices, mire, a un taxista, lléveme al aeropuerto, y de repente cambias la señal y le dices, no, ya no quiero ir al aeropuerto, ahora quiero ir a mi casa, y luego le dices en la noche, no, ahora lléveme al aeropuerto, y en el día le dices, lléveme a mi casa. Total es que el taxista va a llegar un momento que va a parar, y esa es tu yo soydad, y va a decir, espera un momento, o te llevo al aeropuerto o te llevo a tu casa, defínelo, porque si no vas a quedar en un limbo, en un stand-by, no se va a dar una cosa ni se va a dar la otra. Es posible que simplemente hasta lo olvides y continúes con tu vida y dejes pasar la oportunidad del deseo, que es simplemente un anhelo que quiere estar en tu mundo y es mandado por Dios. No es algo del mundo terrenal, no es el mundo físico quien genera los deseos, eso es algo que viene de tu estado más elevado. Entonces es importantísimo que te des cuenta de que debes ser coherente. La ley de asunción es coherencia. Entonces, el paso fundamental es saber que todo lo que crees te sea en pro o en contra de tu deseo, lo puedes reprogramar conscientemente imaginando que lo que deseas es un hecho, persistiendo en sentirte así, jugando a ganar, estableciendo en tu autoconcepto que eso es así y es fácil. Y no hay vuelta de hoja en esta historia que asumes con tal insistencia y persistencia en que eso es así y que nada ni nadie en este mundo puede impedirlo. Y esto lo asevera Neville en muchas conferencias en sus libros, porque la única persona con poder sobre ti eres tú y nadie más. Es el libre albedrío que Dios te dio cuando te encarnó como hombre o mujer, y nadie puede cambiar lo que asumes y mantienes con un sentimiento de aceptación, que eso es y listo. Sea en pro o sea en contra, ambas la vas a asumir o la estás asumiendo y ambas lo vas a manifestar. Sea una cosa, sea la otra. Tú decides qué, teniendo que un hábito de una mente disciplinada que sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Porque si no, te va a pasar como el taxista, se va a parar en medio de la nada y te va a decir,
o al aeropuerto o a tu casa. Defínelo, porque si no, no vas a llegar a ningún punto. Entonces las creencias son solo un estado de conciencia y el deseo es un estado que anhela manifestarse, por lo cual es directamente Dios que nos está diciendo, eso es tuyo y existe para que lo tomes. Tú decides si lo tomas. No hay creencia que te limite. No lo olvides, por favor, no hay creencia que te limite. Deja de darle poder a pensamientos, que hay algo mal en ti, que te lo impide o que tú no lo sabes hacer, porque no es cierto. Lo único que te impide, como dice Neville, que eso se dé o se cumpla o se manifieste en tu mundo, eres tú mismo, al no persistir en ello como la nueva realidad. Y hay una cosa de Neville que me encanta, que él dice, si alguien se queja, no, pero es que eso yo lo imaginé hace tiempo, eso yo lo imaginé y no se manifestó. Entonces Neville responde, bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? Que no lo estás imaginando. Eso a mí, sinceramente, me llegó en un momento que me hizo clic y me di cuenta, es que tiene toda la razón. La falla mía del anterior, en un momento anterior, no es la falla eterna, no es una cosa que está escrito en piedra y va a ser siempre así. ¿Por qué no he cambiado entonces ese sentimiento y sigo imaginando lo que sí deseo hasta verlo manifestarse? Entonces estos, señores, de los estados de creencia son simplemente eso, estados de creencia, que se pueden cambiar cuando lo desees. Y si aún lo que venías imaginando no se ha manifestado, ¿qué estás haciendo ahora que no lo estás imaginando? Espero que esta reflexión te ayude muchísimo y te des cuenta que el poder lo tienes tú y que puedes salir con tu imaginación cuando lo desees a sentir que tu deseo ya es un hecho y lo vivas en tu realidad. Gracias por ver este video, por favor, como siempre, dale like, suscríbete, comparte para que otras personas que están estudiando la ley de Asunción comprendan este punto que es fundamental y fácil de comprender. Gracias a todos.